Bueno, pues vamos a iniciar, amén. El tema que vamos a ver hoy se llama el Evangelio del no se puede. ¿Sí? La semana pasada hablamos del Evangelio por ejemplo, o del ejemplo, y hoy vamos a ver el Evangelio del no se puede. Este tema que vamos a ver hoy es un tema largo. Yo creo que nos vamos a llevar 3 sesiones y pues vamos a tratar de ir despacio, ¿sí? Aunque me tarde un poquito, porque el tema no es sencillo, es complicado, ¿sí? Para mí, en lo personal es sencillo porque ya lo tengo dominado, pero por lo regular, cuando yo lo he transmitido a algunas personas, me he dado cuenta que cuesta un poco de trabajo de digerir o de aceptar por toda la información que ya tenemos en nuestra mente. Entonces yo les pido que en este tema tratemos de tener pues nuestros sentidos abiertos, seamos abiertos, primero que nada a tratar de comprender el tema, y ya una vez que lo comprendamos, pues entonces poder discernir si es correcto o es incorrecto. Pues vamos a iniciar. El tema se llama el Evangelio del no se puede. El Evangelio del no se puede nos enseña que no se puede dejar de pecar o de obrar mal mientras estemos viviendo en este cuerpo de carne y sangre. Este tipo de evangelio es el más predicado a nivel mundial y está basado en la creencia de que la carne o el cuerpo físico es pecaminoso, pues pertenece al mundo material, al mundo terrenal y no al celestial. Por lo cual, mientras vivamos en este cuerpo de carne, no podremos vivir como Dios lo requiere. Esto es parte de la enseñanza del Evangelio del no se puede. Ahora escucha, de esta enseñanza se desprende otra, la cual enseña que en nosotros los creyentes cohabitan 2 naturalezas. 1, la naturaleza de la ley del pecado, y 2, la naturaleza de la ley del Espíritu. Y cada una de ellas batalla contra la otra diariamente, a fin de vencer a la otra. Y la que gane gobernará el ser total del hombre. De esta enseñanza, ¿sí?, surge otra enseñanza similar, la cual afirma que la naturaleza que alimentamos más, esa triunfará o ganará sobre la otra, y la antigua solamente desaparecerá hasta que estemos en el cielo. Ahora, de esta enseñanza surge también otra, ¿sí?, que dice así, que hay que sujetar la carne por medio de nuestra comunión con Dios, es decir, por medio de la oración, por medio del ayuno, del congregarse, de leer la Biblia, etcétera, etcétera. Pues si no permanecemos en comunión continua con Dios, la carne terminará dominándonos nuevamente y seguiremos siendo esclavos de ella. Entonces, de todo esto, la conclusión, ¿cuál es? Que mientras nosotros permanezcamos en comunión con Dios, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, a través de ayuno, a través de aposento, en la medida que nosotros nos mantengamos en comunión por las diferentes formas que nosotros sepamos o nos han enseñado, es la única forma en que nosotros no vamos a caer en la reincidencia o que la carne nos domine, ¿sí? Porque esa es la forma en que por medio del Espíritu nosotros sujetamos la carne. De otra forma no se puede. ¿Ok? Eso es a resumidas cuentas. La cita bíblica para defender estas enseñanzas que nos mantienen sin avanzar y sin ver manifestado el poder sobrenatural de la cruz en nosotros, ¿sí?, se encuentra en la carta a los Romanos, en su capítulo 7, en donde Pablo habla sobre que no se puede evitar el hacer lo malo, y que cuando lo hace, no lo hace él, sino el pecado que está en él. Voy a leer Romanos capítulo 7, del verso 15 al 24, para que nos demos cuenta cómo Pablo habla, que hay algo que está en él, y que por más que Pablo quiere vencerlo, no lo puede vencer, y por más que Pablo no quiere hacer lo malo, siempre va a terminar haciendo lo malo. Escucha, Romanos capítulo 7, verso del 15 al 24 dice, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver detenidamente lo que Pablo nos dijo o nos acaba de decir en Romanos 7 del 15 al 24. Escúchalo, lo voy a sintetizar y analicémoslo bien. Dice, punto número 1, Pablo dijo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Punto 2, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 3, en mi carne no mora el bien. 4, el querer está en mí, pero no el hacer. 5, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, 6, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que está en mí. 7, así que hallo esta ley, que el mal está en mí. 8, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 9, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. 10, yo soy cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. 11, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Espero que al exponer claramente estos puntos nos demos cuenta que hay una completa incongruencia entre lo que Pablo nos dice y lo que se nos enseña desde el púlpito, en el sentido de que debemos de ser santos como Dios es santo. Pues la pregunta es, ¿cómo puedo ser santo en mi diario vivir si continuamente no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago? ¿De qué me tengo que arrepentir diariamente si no peco yo, sino mi cuerpo? ¿Por qué me tengo que preocupar de lo malo que hago si el apóstol Pablo nos dice que no lo hacemos nosotros, sino el mal que está en nosotros? Siguiente, ¿por qué esconderme al hacer lo malo si yo soy cautivo de una ley que está en mis miembros? Siguiente, ¿por qué reclamarme o juzgarme a mí si no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí? ¿Vemos la incongruencia? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Si nosotros tomamos literalmente este pasaje de Romanos capítulo 7, estos versículos, hay una completa incongruencia entre lo que nos dicen de ser santos y entre lo que Pablo dice que no se puede. ¿Por qué? Porque todo el mal, a lo que Pablo nos acaba de relatar en el capítulo 7, recae en el cuerpo, en lo físico. Por lo tanto, entonces, ¿para qué tanto estar presionando a la gente de ser santos si realmente Pablo dice que no se puede ser santo? Que solamente con la mente servimos a Dios, con la mente tenemos el deseo, pero tarde o temprano vamos a terminar haciendo lo que es malo, lo que es pecaminoso, y que cuando lo hacemos, pues no tenemos de qué preocuparnos, porque no somos nosotros, sino es el mal que está en nuestros miembros el que nos lleva a pecar. Entonces, eso es lo primero que quiero que analicemos, ¿sí? El fundamento de la doctrina por lo cual se enseña que no se puede dejar de pecar, porque nosotros estamos sujetos a un cuerpo físico y el cuerpo físico va a estar obligándonos continuamente a pecar, porque somos esclavos aún del pecado, ¿ok? Ahora escucha esto, si en verdad, vamos a tomar que es verdad lo que Pablo nos está diciendo, si en verdad lo que Pablo dice es literal, ¿sí? Entonces debemos de reconocer que el cuerpo físico es lo que nos impide vivir un cristianismo real. Y por ello, entonces también debiéramos de tomar literalmente el consejo de Jesús cuando dijo,
corta, saca y echa de ti ese miembro para que no seas condenado en el infierno. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 27 al 30. Escucha, Mateo 5 del 27 al 30 dice: oíste que fue dicho, está hablando Jesús, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, creo que todos sabemos que Jesús no se refirió de forma literal a los miembros, sino al mal que está dentro de nosotros. Eso es algo que creo que todos lo tenemos claro, que Jesús nos hizo ver a través de ese pasaje que lo que realmente tenemos que cortar es el sentimiento, el pensamiento, el deseo que anidamos en nuestro corazón, mas no literalmente sacarnos el ojo, cortarnos la mano, o cortarnos los pies, o cortarnos la lengua. Entonces, tenemos que entender que lo que Pablo nos está hablando del cuerpo, no es específicamente el cuerpo. Si nosotros leemos bien, Pablo dice, hay un mal en mis miembros. No dice que son los miembros, sino un mal en los miembros. Y esto se confirma con lo que dice Jesús. No son los miembros, no es el ojo, no es la mano, no es la lengua, sino es algo que está dentro del hombre, que se expresa o se mueve por medio de los miembros. ¿Ok? Ahora escuchen esto. Santiago capítulo 1, verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí Santiago confirma lo que dijo Jesús, que no son los miembros, como dijo Pablo, es un mal que está en los miembros, mas no literalmente los miembros. Entonces Pablo dice, no son los miembros, es un mal que está en los miembros. Y Jesús nos lo aclara, no son los miembros, sino es tu propia concupiscencia. Y Santiago aquí lo vuelve a confirmar, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia y no realmente por lo físico. ¿Ok? Ahora escucha esto que es importante. Entendamos que en Romanos capítulo 7, Pablo está relatando su experiencia antes de ser cristiano. Y Jesús en Mateo capítulo 5 del 29 al 30 está enseñando la incongruencia de que el cuerpo físico sea pecaminoso. Aquí es donde nosotros tenemos que ensamblar esa enseñanza. Entonces ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Jesús están enseñando que el cuerpo sea pecaminoso. Ahora, ¿por qué Pablo y Jesús dijeron esto? Vamos a entender el trasfondo histórico, cultural. Escucha. En el tiempo de Jesús y de Pablo, la doctrina o filosofía de Platón era la más conocida en ese tiempo y era la creencia más aceptada por los griegos, y algunos de los judíos la estaban adoptando como verdadera. Por ello, tanto Jesús como Pablo tratan de dejar claro que no es lo físico, lo pecaminoso, sino la ley del pecado que se expresa a través de los miembros, es decir, son los instintos sin Dios los que gobiernan a los hombres que no tienen a Dios. Y este gobierno se manifiesta por medio de los miembros, ¿sí? Generando malos deseos e inclinaciones, pensamientos, conductas y hábitos que son contrarios a lo que debe de ser natural en el hombre y lo que debe de ser natural en Dios. Entonces, ¿por qué Pablo, por qué Jesús, por qué Santiago hablan de esta forma? Porque en ese tiempo había una enseñanza, una filosofía, que ya se estaba haciendo cultura. Y esa enseñanza y esa filosofía que se estaba haciendo cultura contradecía los principios del reino de Dios. Y entonces Pablo y Jesús, sabiendo que esa filosofía y esa enseñanza de Platón estaba predominando, por eso hablan de esos ejemplos durante su ministerio, para dejar claro que no son los miembros, que no es el cuerpo físico lo que nos induce o nos lleva a pecar, sino hay algo dentro del cuerpo físico que es lo que realmente gobierna lo físico y nos induce a pecar cuando vivimos sin Dios.
Otra cita de apoyo para decir que no se puede dejar de pecar se encuentra en 1 de Juan capítulo 1 verso 8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La realidad es que esta cita de 1 de Juan no aplica a nosotros los cristianos, sino que hace referencia a personas que aún no conocen el mensaje del Evangelio y por ello no pueden decir que no han pecado o que no necesitan de Dios.